Esta noche, Carlos Garma nos hablará de sus trabajos de investigación antropológica. Esta noche nos vamos a sumar al reconocimiento que le ofrenda la Academia por 4 décadas de trabajo docente y de investigación. El doctor Carlos Garma, 40 años de trayectoria académica, aquí, en Sacro y Profano. Carlos Garma nació en 1955. Su trayectoria de 40 años de vida y producción académica ha sido reconocida por la Universidad Autónoma de Iztapalapa. El posgrado de Ciencias Antropológicas organizó un foro donde se analizaron diferentes aristas de la obra del Dr. Garma. Carlos Garma es doctor en Ciencias Antropológicas por la Universidad Autónoma Metropolitana, Unidad Iztapalapa, donde actualmente es profesor investigador titular de nivel C del Departamento de Antropología desde 1984. Asimismo, fue jefe del Departamento de Antropología de 1998 a 2002 en la misma institución. Es miembro del Sistema Nacional Investigadores y tiene una amplia y reconocida trayectoria en el estudio de las religiones y las minorías religiosas en México. Entre sus obras se destaca Protestantismo en una comunidad totonaca de Puebla, México, 1987, Buscando el Espíritu, Pentecostalismo en Iztapalapa y la Ciudad de México en el 2003, y también ha coordinado las peregrinaciones religiosas, Una aproximación, 1994, y Protestantismo en el mundo maya contemporáneo, 2005, Familias, Iglesias y Estado laico, 2023, entre otros. Ha dirigido más de 50 tesis de nivel licenciatura, maestría y doctorado en distintas instituciones de educación superior. Ha sido jurado en diversos premios nacionales y ha impartido conferencias en una gran cantidad de países. Buenas noches, siempre es un placer entrar en contacto con usted. Esta noche nos vamos a sumar al reconocimiento de la Universidad Autónoma Metropolitana de Iztapalapa por los 40 años de fecunda actividad académica del doctor Carlos Garma. Conferencias, clases, ensayos, cátedra, coloquios, acompañamiento de tesis. Se dice fácil, pero es una tarea ardua en el mundo de la academia, el mundo intelectual. Y Carlos ha mostrado un compromiso y una pasión por toda esta docencia, sobre todo desde la perspectiva de la antropología especializada en el campo religioso. Bienvenido, Carlos, nos unimos a ese reconocimiento, la verdad sí, nos dio mucho gusto. ¿Y en qué consistió? Cuéntanos un poco en qué consistió este reconocimiento que hace la universidad. Bueno, primero, muchas gracias por invitarme, Bernardo. Aquí siempre me has recibido como alguien de casa y realmente pues yo siempre le he dicho a mis estudiantes, para ponerte al día, lo primero que tienes que hacer es hacerte un binge de Sacro y Profano para estar al día con todas las discusiones actuales. Bueno, homenaje que me hicieron fue la iniciativa de alumnos que ahora son profesionistas egresados, que yo les dirigí su tesis y que he tenido una relación cercana con ellos. Son parte de un grupo que ha colaborado conmigo ya en varias publicaciones. Son el maestro Ariel Corpus, la doctora Rosario Ramírez, la doctora Cristina Mazariegos, la doctora Andrea Mesa, y si me acuerdo bien, todos y todas han estado aquí en el programa contigo. Sí, seguro, seguro. O sea, es un grupo que ya son profesionistas, especialistas en el tema religioso y de alguna manera, pues después de 40 años, yo creo que si uno hace bien su trabajo en la academia, sí deberías tener ya un impacto, una escuela que se ha dedicado también a trabajar y pues realmente creo que es un reconocimiento que me llena de alegría y orgullo. Yo siempre les he dicho que mis egresados, mis alumnos son un reconocimiento para mí y sus logros, sus éxitos son mis logros, porque son ellos mis alumnos y yo los formé y ellos me han respondido de esa manera.
pocas palabras, es una escuela que has creado y ellos a su vez están también creando escuela. Sí. Porque indiscutiblemente fuiste pionero en el tema, la antropología social, sobre todo en un principio muy acentuada en el tema de indígenas evangélicos, ¿no? Cuéntame, ¿por qué y de dónde te nació esta vocación o esta inclinación por esta parte de la antropología religiosa? No sé si sea correcto decirlo así. Bueno, yo vengo de una familia católica guanajuatense. Nací en Chicago, pero mi familia es de Guanajuato y claramente se notaba mucho la religiosidad. Yo hice la prepa en Celaya, luego regresé a Estados Unidos y cuando decidí regresar a México, siempre me llamaba la atención la antropología. Cuando llegué al Museo de Antropología, en esa época, allí estaba la Escuela de Antropología y encontré personas que eran pues, afines a mí en cuanto que parecían todos ser disidentes y no encajaban en la sociedad. Y yo que estaba entre dos sociedades, pues me sentí muy cómodo, ¿no? Y varios de los antropólogos, pues tradicionalmente trabajamos indígenas, ¿no? Era un elemento por lo cual nos caracterizamos, ¿no? Y en ese momento, Helio Masferrer abre un taller para estudiar en el Totonacapan y mi idea original era que yo quería estudiar brujería y chamanismo como buen antropólogo. Y se supone que lo iba a encontrar en una comunidad indígena. Y escogí una comunidad, un municipio, realmente, donde nunca había estado un antropólogo. Y llegué a la sierra, llegué de la Ciudad de México a Zacapuazla, y de Zacapuazla en ese momento no había carretera, caminé 5 horas para llegar a la comunidad de Ixtepec, y al llegar allí me dijeron claramente, aquí no hay brujería, aquí hay evangelio. Y pues ya estaba. Y ahí entraste al tema. Allí entré. Bueno, muy bien, vamos a una pausa. Estamos conversando con Carlos Garma, nos unimos al reconocimiento que tiene por parte de la universidad a 40 años de trayectoria académica. Ese es el tema de esta noche en Sacro y Profano. Vamos a una pausa breve y regresamos. Conversamos con el doctor Carlos Garma, su reconocimiento al cual nos sumamos por los 40 años de trayectoria académica. Es el tema de esta noche en Sacro y Profano. Carlos, hablabas hace un momento que naciste en Chicago en 1955. ¿Por qué no hablas un poco de ti, de tu historia personal? Bueno, pues el hecho de haber vivido en una familia que ahora se llamaría binacional, en donde todos mis hermanos y yo, pues, todos vivimos una parte de la vida en México, nos hizo de una manera más abiertos a la interculturalidad, a las diferencias que hay. Y eso, en cierta manera, ya ahora veo cómo eso me inclinaba hacia la antropología, porque esta idea de estar entre culturas para mí era más factible, era un elemento que estaba allí, ¿no? Y el sentimiento de sentirte extraño en un lugar y que de allí tenías que adaptarte rápidamente. Para un hijo de migrantes eso no es muy distinto, ¿no? Uno ha vivido esas circunstancias, ¿no? Entonces yo encontré que un espacio donde yo me podía desempeñar, pues era la antropología. Y la religión siempre se me hizo interesante porque desde esa perspectiva yo veía cómo en mi familia eran católicos guanajuatenses muy fuertes, y se me hacía siempre un elemento
que valdría la pena estudiar. Y cuando yo estaba en la escuela de antropología, la religión no era un tema bien visto. La orientación era marxista muy fuerte y se tomaba mucho la idea de que la religión iba a desaparecer, eran muy secularizantes. Yo sentía, bueno, pero eso es parte de lo que hace que la gente viva su cultura, ¿por qué lo niegan, no? Y eso fue algo que se me hizo interesante. Inclusive, cuando entré a la Universidad Autónoma Metropolitana, que es lo que se conmemora mis 40 años allí, ellos buscaban a alguien que diera clases de antropología de la religión. Dicen, qué raro, hay alguien de la ENA que viene acá a dar clases y trabaja antropología de la religión. Sí, así es. Era una época en donde era un tanto exótico, ¿no? O Sí, era sí. un campo para religiosos, solamente los religiosos Sí. estudiaban la religión. Carlos, una de tus primeras afirmaciones que, digamos, movieron el pensamiento, causaron incluso polémica, es la tesis de que en el mundo de las etnias indígenas los cambios religiosos eran más factibles. Y eso algunos polemizaron, otros empezaron a reconocer. ¿Por qué esta afirmación? Era muy necesario en ese momento porque, hace 40 años había muchas afirmaciones de investigadores que los indígenas que dejaban el catolicismo, que se convertían al protestantismo, perdían su etnidad étnica, su identidad étnica, que ellos también habían sido lavados del cerebro por misioneros extranjeros, específicamente el Instituto Lingüístico de Verano, y había un ambiente de una crítica muy fuerte. Y curiosamente, estas críticas no se basaban en estudios estudios etnográficos sobre los mismos creyentes indígenas, sino que muchas veces eran afirmaciones hechas desde, inclusive desde cubículos, de lo que se suponía que estaban perdiendo su identidad. Y algunas afirmaciones que se hacían en esa época, uno los lee ahora y pues realmente eran totalmente... O a lo mejor permeados por sin una cierta catolicidad, ¿no? Por una cierta perspectiva Sí, una idea católica. que si no eran católicos, ya dejaban de ser mexicanos, ¿no? Ajá. O por qué dejaban el elemento católico para pasarse a una ideología extranjerizante. Que fueron años en donde, bueno, en los años 70 el Instituto de Verano, que fue sumamente criticado en la época de López Portillo, me acuerdo muy bien, pero a ti te tocó el tema de Chiapas, ¿no? Sí, fue sí. muy fuerte. Sí, eso fue un elemento muy interesante. Aunque yo no hice trabajo de campo directamente en Chiapas, en esos momentos empezó a surgir todo el problema de las expulsiones indígenas. Y ya en los 80s eran algo así como 50, 70 mil expulsados. Y esto ya era un problema que inclusive llamaba la atención internacional. Y entonces, ¿dónde había personas que habían trabajado con evangélicos indígenas? Pues yo era de los muy pocos que realmente habían hecho ese trabajo. Sí. Y al paso del tiempo, pues la realidad se impone y te da la razón. Y vemos que en muchos lados grupos indígenas se convierten tanto al protestantismo como al evangelismo, que entra con mucha fuerza, los grupos pentecostales que entran con mucha fuerza. ¿Qué ha cambiado? ¿No? ¿Qué ha cambiado de 40 años donde era una tesis exótica a una confirmación hoy que incluso pues muchos se están atreviendo a hacer partido político de evangélicos, ¿no? Sí. Bueno, por una parte, en 40 años cambió el país. O sea, el país empezó a cambiar y hubo un reconocimiento a la pluralidad. Este otro elemento importante en esos 40 años fue en el 1992 la discusión previa que se hizo a la ley de asociaciones religiosas y culto público. Antes de que la ley se presentara al Congreso y al Senado, hubo varios foros que eran realmente muy abiertos. O sea, hay que reconocerle eso al salinismo.
Y yo participé en varios. Participé uno en Tuxtla, uno en Tuxtla y uno en San Cristóbal. Y en Chiapas era como el laboratorio, Claro. donde se discutía. Y participé en otros dos aquí en la Ciudad de México. Y éramos convocados distintos especialistas para discutirlo. Y ya cada vez más era una realidad que la diversidad religiosa llegó para quedarse. Y que es un elemento que hay que reconocer, ¿no? Claro, incluso en la redacción original cuando se hablaba de la iglesia, era la Iglesia Católica. Sí. Y Roberto Blancarte tuvo en un artículo y en posturas, decir, no se puede hablar de la iglesia, hay que hablar ahora de las iglesias. Y eso fue un cambio muy importante. Efectivamente. Ahora, te has inclinado al estudio del pentecostalismo, sobre todo en los últimos tiempos, ¿no? En donde a veces hay primero es muy popular, está muy en las bases populares, y en segundo lugar es conservador en términos de familia. Hay algunos que tienen una perspectiva más, podríamos, como la luz del mundo, incluso más hasta juaristas, ¿no? Con ciertos matices laicos, pero es un garbanzo de libra, o sea, no hay mucho. ¿Por qué los movimientos pentecostales y neopentecostales son moralmente tan conservadores? Bueno, es una paradoja. ¿Por qué escogí yo pentecostales? O ellos me aceptaron también, porque hay un parte de los dos lados. O sea, cuando yo llegué a los templos pentecostales en la sierra y cuando luego los visitaba en Iztapalapa, para un antropólogo era una cosa fascinante, porque lo que ellos hacían, la sanación. Y yo fui sanado muchas veces, y nunca me hizo daño. Y eran tan musicales. Usaban mucha música y a mí siempre, toda mi generación era melómana, ¿no? Entonces, eran también como más míticos, para un antropólogo era una versión con elementos tan fuertes de la cultura afroamericana que tienen los pentecostales, que algunos de ellos ni tan siquiera lo reconocen, ¿no? El gospel, la música, los cultos emotivos, para mí como antropólogo era fascinante. Y por eso fue que me incliné con ellos. Y además medio gringo, ¿no? Medio pocho, como diría. Porque yo venía de un país donde se aceptaba la diversidad religiosa. Y donde el pentecostalismo tiene sus orígenes también. Claro. Entonces, claro. Yo en algunos congresos estadounidenses, sobre todo de sociología, llegaban sociólogas afroamericanas que me decían, ay, pues lo que tú hablas, eso es lo que hacía mi abuela, eso es lo que nosotros, o blancos, gente que viene de blancos de menor recursos, decían, sí, en realidad, allá arriba en los cerros, esto es lo que hacen este tipo de religiones, ¿no? Entonces, sí, para mí, ellos eran más tema antropológico, claramente. Pero cuéntanos un poco la diferencia de una cierta rivalidad, podría decir, entre la antropología de la religión y la sociología de la religión. Ese es un tema muy interesante. Cuando yo estaba desarrollando mis primeras investigaciones, casi no había sociólogos de la religión, ¿no? Estaba pues Roberto Blancarte, estabas tú, Gilberto Jiménez, y creo que hasta allí, ¿no? Nosotros estamos en París, ¿no? Nosotros regresamos en el 86, por ahí. No habían llegado. Entonces sí, no había. Y yo empecé trabajando entonces evangélicos indígenas, ¿no? Y yo me acuerdo muy bien cuando empecé a internacionalizarme y ya pertenecía a algunos grupos como la Red de Investigadores del Fenómeno Religioso en México, y el RIFREM, en el cual he participado mucho, y empecé a buscar hacia afuera, y yendo una vez a una reunión del American Anthropological Association, presenté un trabajo y unos colegas muy amablemente me acercaron y me dijeron, mira, los antropólogos estudiamos chamanes, tú estudias evangélicos,
vete a las reuniones de los sociólogos. Y fui a las reuniones de los sociólogos y encontré que efectivamente mis trabajos eran mucho más aceptados, porque ellos sí lo estudiaban. Allí el tema evangélico era algo, y allí sí encontré que había mucho que se había hecho, que yo no conocía para nada. Pues muy bien, fascinante, mi querido Carlos, toda una historia que hay detrás, análisis, reflexiones. Y bueno, vamos a hacer una pausa. Estamos conversando con el antropólogo doctor Carlos Garma. Vamos a una breve pausa. Usted está en Sacro y Profano. Regresamos, nos unimos al reconocimiento al doctor Carlos Garma, un académico, un gran académico, que durante 40 años de trayectoria pues ha hecho precisamente generaciones y ha incursionado en lo que es el análisis de lo religioso en el país. Carlos, tus últimos trabajos, digamos en los últimos años, te vinculan más a la sociología, sí, todavía más. Que hablábamos hace un momento, sí, porque te ha fascinado el tema del poder y la religión. ¿Por qué a Carlos Garma, un, digamos, excelso antropólogo, ahora está inclinado por estos temas de política y religión, de poder y sentimientos y discursos sacrales? Bueno, uno es porque en parte las circunstancias lo pedían, ¿no? O sea, después del 92, las iglesias cada vez se están involucrando más en la política. Esto es muy evidente y vienen creciendo, ¿no? Y a nivel internacional es un tema muy, muy actual, ¿no? Y ante estas expresiones políticas, colegas de la UAM, de las diferentes unidades, me preguntaban, bueno, ¿y tú qué dices? ¿Y tú qué puedes decirnos sobre estas expresiones? Lo que tú mencionabas hace ratito, ¿no? Este avance de la derecha, ¿no? Que se ve en varias partes. Y yo encontré que estaba en una situación privilegiada para analizarlo, porque justamente yo había formado excelentes investigadores como Ariel Corpus, como Rosario Ramírez, como Cristina Mazariegos, y ellos podían ir, una vez más esta ventaja, ellos podían ir con diferentes actores que me daban una visión más completa, ¿no? Ariel puede trabajar evangélicos, Rosario puede trabajar el feminismo, Cristina puede trabajar minorías sexuales en la religión, y todos ellos colaboran y tenemos una visión más amplia. ¿Cómo no explotar? Bueno, no quiero explotar, utilizar, utilizar y encourage, ¿no? Darle más espacio a esta posibilidad de una multiplicidad de investigaciones. Finalmente, Carlos, y agradezco tu presencia aquí en Sacro y Profano. La verdad me da mucho gusto. Me da mucho gusto el homenaje y el reconocimiento porque te lo mereces. Has estado ahí durante décadas y no es cualquier cosa. ¿Qué viene para Carlos Garma? Pues el siguiente fase va a ser el análisis y el estudio del papel de la política y la religión en el segundo piso de la 4T, partiendo de las elecciones. Ándale, menudo tema. Ese es el que viene. Menudo tema. Pues mucho éxito, mi querido Carlos, y sabes que tienes aquí un espacio para poder expresar. Por los años 80, en la Iglesia Católica, recordemos, aún se vivía un poco el ímpetu y la rebeldía de la teología de la liberación. Una jerarquía muy conservadora, entregada a ese PRI hegemónico de la época. Abundaba la intolerancia, que quizá nos faltó acá conversar. Los cristianos no católicos se les llamaba en ese entonces sectas, de manera peyorativa, las sectas, ¿no? Como diciendo, incluso Prillone dice a las sectas se le mata a periodicazos, ¿no? Sí. Bueno, y esto ha ido cambiando.
y ha ido cambiando gracias a trabajos como los que ha realizado Carlos Garma, pionero sin duda en el tema, al cual pues le agradezco mucho por estar acá. Y a usted también le agradezco acompañarnos. Soy Bernardo Barranco y le espero en la próxima semana aquí, en Sacro y Profano.